¿Qué tal, compañeros de Servicios Metal Mecánica, hermanos Benítez? Espero que se encuentren bien. Bueno, continuamos con nuestras capacitaciones y para esta semana vamos a hablar con respecto a nuestro plan de vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo a exposición a SARS-CoV-2. Nuestro plan de vigilancia viene siendo implementado desde inicio de pandemia como una pequeña o como un pequeño recordatorio y se ha venido actualizando de acuerdo a las nuevas disposiciones que ha establecido el Estado. ¿Ok? Creo que todos conocemos los cambios que se han dado en los últimos años con respecto a esta pandemia, ¿no? Sabemos de qué forma y cómo hemos estado expuestos. Entonces, Servicios Metal Mecánica cuenta con un plan, ¿no? ¿Y qué encontramos en el plan? En el plan encontramos los lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores que realizan actividades durante la pandemia. ¿Qué más encontramos? Encontramos los mecanismos para el regreso y reincorporación al trabajo. ¿Y cuál es el objetivo principal, señores? El objetivo principal es garantizar la sostenibilidad de las medidas de vigilancia, prevención y control adoptadas para evitar la transmisibilidad del SARS-CoV-2 o el COVID-19. Como ustedes han podido ver en el proceso de esta explicación que estoy brindando, ven las evidencias de las medidas con las que venimos trabajando. Nuestro plan de vigilancia está soportado por un marco legal que ha sido actualizado el 1 de diciembre del 2021, ¿no? La cual ha sido publicada y tiene por código Resolución Ministerial número 1275-2021 del MINSA, ¿no? Entonces, esta resolución, ¿qué es lo que ha aprobado? ¿No? Entonces, esta resolución ha aprobado la Directiva Administrativa número 321 del MINSA de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, ¿no? Entonces, esta resolución ha aprobado la Dirección Administrativa, la cual establece las disposiciones para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición al SARS-CoV-2, ¿no? Entonces, esta nueva resolución administrativa ha derogado la anterior, que era la resolución ministerial 972-2021. Entonces, aquí tenemos todos los lineamientos a cumplir bajo esta nueva actualización y la cual tenemos que poner en marcha actualmente. Una vez que tenemos establecido cuál es mi marco legal, entonces pasamos o procedemos a la elaboración del plan de vigilancia, ¿no? ¿Y quién elabora el plan? El plan lo elabora el servicio de seguridad o el grupo de seguridad y salud en el trabajo o el que haga sus veces. En este caso, en la empresa, quien ha elaborado el plan es el área de seguridad y el área de salud ocupacional. Entonces, se han unido para poder elaborar este documento o actualizar el plan con el que venimos trabajando. Una vez que ha sido elaborado, ¿quién aprueba nuestro plan? Nuestro plan lo aprueba el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Esta reunión ya se ha realizado con nuestro grupo o con nuestro Comité de Seguridad y ya ha sido aprobado el plan. ¿Okay? Entonces, este es el proceso para poder hacer la elaboración o actualización de nuestro plan de vigilancia, prevención y control del COVID-19. Nuestro primer lineamiento es la ventilación de centros de trabajo. En la normativa anterior no se contaba o no se había implementado este lineamiento, no, pero bajo la nueva actualización se cuenta como el primer lineamiento, ¿no? ¿Y qué quiere decir este punto? Nosotros tenemos que verificar nuestro ambiente de trabajo que cumpla con los parámetros de la medición del CO2, ¿no? Entonces, esta medición se realiza en aquellos ambientes que pueden ser cerrados, ¿no? Como las oficinas, las unidades vehiculares, ¿no? Tenemos que ver la calidad de aire con la que está trabajando nuestro personal. Y en este punto de la pandemia, este punto es muy importante, ¿no? Entonces, se van a hacer de forma periódica mediciones en las oficinas
para verificar que cumpla con el parámetro establecido. Por ejemplo, el parámetro en oficinas es entre 600 y 700 partes por millón, y en ambientes de aire libre se recomienda que esté entre 420 y 450 partes por millón, ¿no? Y nos vamos a apoyar, ¿y de qué forma vamos a cumplir estos puntos, ¿no? El primero es con la ventilación natural. ¿Y qué quiere decir? Que vamos a tener la puerta tanto como ventana abiertas, ¿no? Para que haya un ingreso de aire. Entonces, si es que técnicamente no es posible, vamos a hacerlo en periodo de tiempos. Por ejemplo, de repente cada hora, 5 minutos, la puerta se tiene que abrir, que ingrese aire para que haya un cambio de aire, o la calidad de aire que hay en ese ambiente cerrado. Si es que ya, porque a veces por temas operativos no se pudiese, ¿no? Porque de repente la oficina está muy cerca, y en este caso al torno u otro ambiente, el cual genera demasiado ruido y no se puede trabajar, se opta por lo que es la ventilación mecánica, ¿no? Pero en este punto sí es importante. Tiene que haber una entrada de aire y una salida de aire. Lo preferencial siempre va a ser la ventilación natural, pero si en caso no hubiese, entonces se va a poder utilizar este sistema de ventilación mecánica. No se debe, no debe haber una recirculación de aire en ese ambiente cerrado. Tiene que haber una entrada y una salida de aire. Entonces, este es mi primer lineamiento que yo tengo que cumplir, ¿no? Actualmente la empresa ya ha adquirido el equipo de medición de CO2, y mensualmente se van a realizar estas mediciones en las oficinas, eh, para verificar que los parámetros que están establecidos se estén cumpliendo. Mi segundo punto a tener en cuenta, o mi lineamiento número 2, es la evaluación de la condición de salud del trabajador previo al regreso al centro de trabajo, ¿no? Las evaluaciones que nosotros venimos realizando como medidas de prevención es lo que es la toma de temperatura al personal. Pero esta vez se ha establecido, ¿no?, que la toma de temperatura va a ser de forma aleatoria, ¿no? Tanto en el ingreso o durante toda la jornada laboral. Si es que el personal de salud llega y te toma la temperatura, es porque lo está haciendo de forma aleatoria. Ojo, tener en cuenta que no siempre va a ser al ingreso, sino que va a ser durante todo el día, pero va a ser solamente una vez, ¿ok? Entonces, nosotros actualmente lo estamos aplicando, ¿no? Y hemos eliminado un punto fuerte, que es la aglomeración del personal. Tener en cuenta que cuando el trabajador tenga una temperatura mayor a 35.5, eh, tiene que reportar al área, o se reporta al área de salud ocupacional, para tomar las medidas preventivas, ¿no?, de precaución, por ser de repente un posible caso sospechoso, ¿no? Entonces, esos protocolos los voy a explicar más adelante, pero este es uno de los puntos con los cuales venimos haciendo la evaluación de la condición del trabajador previo al regreso al centro de trabajo. Otra de las medidas que utilizamos para poder evaluar la condición de trabajo es el seguimiento sintomatológico, ¿no?, que lo registramos en nuestra ficha de sintomatología. Esta es una declaración jurada por parte de cada trabajador, ¿no?, en el cual indica que no ha presentado síntomas en los últimos 14 días, ¿no?, como garraspera, de repente fiebre, y toda la sintomatología que tenemos identificada con lo que es el COVID-19, ¿no? Entonces, esto se aplica y se viene aplicando con los trabajadores de la empresa. Tenemos que tener en cuenta algo, señores, ¿no? Y este punto es importante. El trabajador tiene la obligación de reportar al área de salud ocupacional si presenta signos y síntomas relacionados a las definiciones del caso del COVID-19, ¿ok? Hay casos en los cuales el trabajador, por temor de repente, ¿no? No reporta que tiene un dolor de garganta, que tiene un síntoma, y reporta después de que han pasado 2, 3 días, ¿no? Y ya la sintomatología está un poco más fuerte y puede haber contagiado a algunos de sus compañeros. Lo recomendable, señores, es reportar al área a la primera presencia de un síntoma, ¿no? Y reportar desde casa, ¿no? Llamar al área de salud ocupacional
Si es que no tienen el número, llamar al supervisor para que se comunique que ha pasado tal situación, ¿no? Y entonces se irán a tomar las medidas correspondientes, ¿no? Y evitar estas situaciones, ¿no? Otra cosa que les quiero comentar y agregar con respecto al reportar los síntomas, reportemos a la primera instancia, no dejemos pasar 1, 2, 3 días, porque, repito, se han dado casos en los cuales han esperado y han reportado después, ¿no? Entonces, esto se los comento para poder cuidarnos nosotros, ¿no? Cuidarnos nosotros y cuidar a nuestros compañeros de trabajo, ¿ok? Nosotros tenemos que tener en cuenta y tenemos que conocer nuestro nivel de riesgo o de exposición que tenemos actualmente con lo que es el COVID-19. ¿No? Contamos con 4 niveles: el riesgo bajo o de exposición o de precaución, el riesgo mediano y el riesgo alto de exposición y el riesgo muy alto de exposición. Nosotros nos encontramos en el riesgo mediano de exposición. ¿Y qué dice el riesgo mediano de exposición? Que son aquellos que requieren contacto cercano y frecuente a menos de 1,5 metros de distancia con el público en general, y que por las condiciones en el que se realizan no se puede usar o establecer alguna barrera física para el trabajo, ¿no? Y esto cumple con las actividades que solemos realizar, ¿no? Entonces, en algunas ocasiones no podemos cumplir el 1,5 metro de distancia. ¿Por qué? Por la actividad misma, ¿no? De repente estamos haciendo trabajos de gasitería, de soldadura, ¿no? Pero lo recomendable es aplicar la distancia de 1,5. Si es que no se pudiese establecer alguna barrera, porque sé que hay ciertas situaciones, entonces esto nos enmarca en el riesgo mediano de exposición. Con respecto a nuestro lineamiento número 3, es el punto de lavado y desinfección de manos, ¿no? Esta medida se viene aplicando desde principios de pandemia, en la cual contamos con nuestro punto de lavado en nuestra base de operaciones, y cada frente de trabajo cuenta con su punto de lavado de manos. Ojo, tener en cuenta que cada cuadrilla debe contar con su porta lavado de manos, por favor, ¿ok? Entonces, eh, actualmente, una de las nuevas disposiciones que está estableciendo este lineamiento es que deben haber varios puntos de desinfección de manos en las oficinas, ¿no? Entonces, ya se hizo el requerimiento y la implementación ya se está trabajando de los puntos de desinfección de manos, ¿no? Entonces, esta es la nueva disposición o el nuevo punto que se ha agregado al lineamiento número 3. En nuestro lineamiento número 4 hablamos de la sensibilización de la prevención del contagio en el centro de trabajo, ¿no? Aquí se busca concientizar al personal, ¿no? De todas las medidas preventivas o de las situaciones que tenemos que tener en cuenta para evitar el contagio, ¿no? En nuestro centro de trabajo. ¿Y cómo y de qué forma lo vamos a hacer? Hemos incluido en nuestro programa de capacitaciones anuales los siguientes puntos o los siguientes temas, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos es el uso de la mascarilla, la metodología de reporte de casos. El otro punto es cómo prevenir diferentes formas de estigmatización y discriminación de trabajadores sospechosos o confirmados de padecer la COVID-19, la importancia sobre los beneficios de la vacunación, ¿no? Entonces, son varios temas que hemos incluido en nuestro programa, el cual ya tenemos las fechas ya establecidas con respecto a la concientización del trabajador, y de esta forma es como lo vamos a lograr y cómo lo vamos a conseguir. Con respecto a mi lineamiento número 5, estamos hablando de las medidas de prevención de forma colectiva, ¿no? Son varias las medidas de prevención colectiva y vamos a hablar de cada una de ellas. Por ejemplo, una de las medidas es el trabajo remoto, ¿no? Actualmente hemos hecho una evaluación de los puestos de trabajo que pueden hacer trabajo remoto, y ya lo venimos aplicando. ¿Por qué? Porque evitamos la aglomeración en nuestro centro de trabajo, ¿no? Y así estamos evitando y teniendo una medida de protección colectiva.
¿no? Entonces, otra de las medidas es las reuniones internas y capacitaciones. Y un ejemplo claro es este que tenemos actualmente. Nuestras capacitaciones son de forma virtual, ¿no? Y las reuniones van a ser presenciales siempre y cuando sean de carácter urgente y bajo la responsabilidad de la persona que las convoca o las realiza, ¿no? Entonces, en su mayoría las reuniones e incluso las reuniones externas que tenemos son de forma virtual, ¿no? Entonces es otra medida de prevención colectiva que tenemos implementada. Otra de las medidas que tenemos es la alimentación en oficinas e instalaciones. En este punto tenemos que mantener el distanciamiento físico de 1.5 metros entre comensales, ¿ok? No se debe compartir utensilios o alimentos, ¿no? Y los trabajadores antes de recibir sus alimentos deberán lavarse las manos con agua y jabón durante 20 segundos como mínimo. Entonces, estos tres puntos que he mencionado son importantes, ¿no? Para evitar lo que es el contagio y aplicar una medida de prevención colectiva. Otro punto es el ingreso y salida del centro de trabajo, ¿no? Entonces, en este punto hemos eliminado lo que es la aglomeración por la toma de temperatura a la salida, ¿no? Entonces, en este punto hay que tener en cuenta los periodos o los tiempos de salida, ¿no? Para evitar lo que son las aglomeraciones, ¿ya? Ok, otra de las medidas que tenemos que tener en cuenta es con respecto a nuestros medios de transporte. Este punto es importante porque es de uso diario en nuestras operaciones, ¿no? ¿Y cuáles son las medidas que yo tengo que aplicar? Por ejemplo, en la camioneta solamente van dos personas en la parte de atrás con sus dos mascarillas y su careta facial. Entonces, esto no entra en discusión, estimados compañeros, ¿ok? Y en los camiones que forman normalmente cuatro cuadrillas, si se cumple el de ir dos personas atrás y tanto el conductor con su copiloto, porque hay un poco más de distancia, a diferencia de lo que es la camioneta. Pero ojo, por favor, la careta facial es obligatorio, incluso estando dentro del lote 10, ¿no? He visto situaciones en las cuales a veces, ya estando dentro, se quitan la careta, pero tienen que tener la careta puesta siempre, ¿ok? Eso es de forma obligatoria, ¿sí? Si es que llegase a detectarnos un patrullero, suelen haber patrulleros en nuestras operaciones y nos ven, obviamente que nos van a reportar porque tenemos un incumplimiento. Entonces, eso no está en discusión, estimados compañeros. Y otro de los puntos como medidas de presión colectiva que tenemos es con respecto a las mujeres gestantes y o que tengan una lactancia materna, ¿ok? Entonces, aquí que hemos establecido, en este punto lo que hemos establecido es que aquellas personas que sean o que sean gestantes, automáticamente ellas van a pasar a lo que es trabajo remoto, ¿ok? Por un tema de prevención tanto del bebé, ¿no? Como de ellas mismas, ¿no? Entran a una parte muy vulnerable. Entonces, estas son las medidas colectivas que tenemos implementadas en el lineamiento 5 y que tenemos que cumplir, ¿no? En nuestro plan de vigilancia y de control y de prevención del COVID-19. En este punto tenemos el lineamiento número 6, que son las medidas de protección personal. Y es lo que también es de forma diaria, estimados compañeros, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, nuestro riesgo mediano, ¿no? ¿Qué nos dice? Mis barreras de protección, mascarilla de tela. Pero, ojo, cuando se hace uso de la mascarilla de tela, obligatoriamente yo tengo que tener una mascarilla quirúrgica, ¿ok? Es una mascarilla quirúrgica más la mascarilla comunitaria o de tela, ¿ok? Entonces, eso ya está establecido bajo la nueva disposición de la normativa, ¿no? Entonces, esa es mi disposición. Ahora, también yo puedo tener mi mascarilla quirúrgica, pero igual, tiene que ser
doble mascarilla quirúrgica, ¿ya? Y en el caso que yo tenga un respirador N o KN95, solamente sería uno, ¿ok? Y en el caso de la careta facial, y he mencionado hace un momento, es de forma obligatoria para lo que es el transporte. ¿Ok? Y obviamente, con respecto a nuestras gafas de protección, esas las hacemos de uso diario por nuestras operaciones. Entonces, tenemos que tener en cuenta cuáles son y qué equipos de protección personal tenemos que utilizar, que ahora en nuestra actividad y por el cambio global que ha habido de esta pandemia, es de forma obligatoria hacer el uso de la mascarilla en todo momento, ¿ok? En todo momento, por favor. Con respecto a mi lineamiento número 7, es la vigilancia de la salud del trabajador en el contexto de la COVID-19. Obviamente, en este punto tenemos ya implementadas todas las medidas de vigilancia, ¿no? Por ejemplo, lo que es la toma de temperatura con la cual ya venimos trabajando, no solamente temperatura, sino también oximetría, ¿no? En la cual, bajo esta nueva disposición, se está haciendo de forma aleatoria lo que es la ficha de sintomatología o el seguimiento sintomatológico del personal, ¿no? Si es que hay un caso de positivo igual, se le hace seguimiento al trabajador, el monitoreo de forma diaria para ver cómo ha evolucionado, ¿no? Con respecto al contagio que ha tenido, ¿no? Se le hace el seguimiento a su cerco de contactos que ha tenido, igualmente se toman todas las medidas para cada uno de los trabajadores. Otra de las medidas que tenemos como vigilancia son las pruebas de, de hisopado que tenemos actualmente, ¿no? De antígeno. Entonces, eh, semanalmente hay un grupo de trabajadores, el cual es seleccionado, ¿no? Aleatoriamente, y se le saca la prueba, ¿no? Como un tema preventivo. Entonces, tenemos todas las medidas ya establecidas y con las cuales ya tenemos y venimos trabajando actualmente, ¿no? Ahora, estos son los 7 lineamientos que tenemos que cumplir de forma obligatoria, ¿no? En nuestro plan. Para terminar, voy a explicarles el protocolo de reincorporación al trabajo en el contexto del COVID-19. ¿Ok? En este punto vamos a hablar de 3 situaciones, ¿no? Que se dan, que se vienen dando, ¿no? Es el asintomático confirmado, caso sospechoso probable confirmado, y el contacto directo del caso sospechoso o caso confirmado. Entonces, para yo darle mi alta epidemiológica al asintomático confirmado, ¿y cómo se puede dar este caso? ¿No? De repente, en las pruebas que realizamos semanalmente, sale un positivo que no ha presentado síntomas. Entonces, eso es un asintomático confirmado. Para darle mi alta epidemiológica o el aislamiento, que le corresponde es durante 7 días desde que la prueba dio positiva. Entonces, esa persona se va 7 días de aislamiento una vez que la prueba dio positiva. ¿Ok? Ahora, en el caso sospechoso, probable o confirmado, aquí hay dos disposiciones. La primera es que si cuenta con 3 dosis de vacuna y sin comorbilidades, el aislamiento sería de 7 días a partir del inicio de los síntomas. ¿Ok? La segunda disposición es que si no cuenta con las 3 dosis de la vacuna, solo con 2 dosis, no una dosis, él se va 10 días de aislamiento a partir del inicio de síntomas que se ha venido dando en la persona. ¿Ok? Y en el caso de la situación de aquellos casos que son moderados o graves, que son los hospitalizados, personas hospitalizadas, en este caso la reincorporación la va a determinar el médico tratante, ¿no? Pero se va a priorizar que aquellas personas que han estado hospitalizadas hagan lo que es trabajo remoto, ¿ok? En el último, o en la última situación, que es el contacto directo de un caso sospechoso o caso confirmado, eh, aquí la persona, si está dentro del grupo de riesgo y no tiene la vacunación completa, ellos se van de aislamiento 7 días contando desde el último día de exposición. Pero
se puede reducir a 5 días el aislamiento si la persona sale negativa en una prueba molecular tomada en el día número 3 o posteriormente. Entonces, esos son, son los tres casos que se vienen dando, ¿no? Hemos visto el caso del asintomático confirmado, el caso del sospechoso probable o confirmado y el contacto directo. Una vez que cumplan ese aislamiento, se van a reincorporar al trabajo, pero tienen que cumplir, uno, los días de aislamiento de acuerdo a la situación que corresponda. El informe médico, que es el resumen evolutivo del caso. Entonces, y este punto, ¿cómo se cumple? Con respecto a las llamadas, ¿no? Los monitoreos que hace el área de salud ocupacional a los casos confirmados, ¿no? Y el alta médica. Esta alta médica, señores, tenemos que llevarla al área de salud ocupacional en el cual el médico tratante o el médico externo está indicando de que se ha cumplido con el aislamiento, no presenta síntomas, ¿no? Para poder reincorporarme a las actividades, ¿no? Otro punto a cumplir es que para que esta reincorporación sea al 100% debe permanecer mínimo 3 días sin síntomas. Los 3 últimos días a ingresar o a que se cumpla mi aislamiento no debe presentar ningún síntoma. No se requieren de pruebas de laboratorio adicionales para que digan, oye, estás bien para darte el alta. No, ese tipo de pruebas de laboratorio no se requiere. ¿Ok? Salvo criterio del médico ocupacional, de repente, por algún síntoma, molestia o secuela que pueda hacer, si es que se requiere, el médico lo solicita, entonces se tendría que hacer. ¿Ok? Y el punto número 5, de aquellas situaciones particulares que no están contempladas, ya se van a evaluar. Cuando hay casos especiales, ya lo va a evaluar el médico, ¿no? Para poder determinar cuál es la medida a tomar en cuenta. ¿Ok? Entonces, ese es el protocolo que se tiene que cumplir para la reincorporación al trabajo con respecto al contexto del COVID-19. Bueno, estimados compañeros, esta ha sido la capacitación de esta semana con respecto al plan COVID. La recomendación de siempre, hay que llenar el cuestionario para poder confirmar la asistencia. Muchas gracias por su atención.